Grabar acá. Sí, ahí estoy grabando. Ah, ya. Genial. Gracias. Ya, empecemos de nuevo entonces. Como les había mencionado, es importante entender cómo funciona este sistema de cañerías, cómo van corriendo los caudales de estos, de nuestros líquidos, pueden ser agua, etcétera. Eh, y lo importante también es entender cómo las diferencias entre bombas, turbinas y todos estos accesorios que utilizamos para que fluyan estos caudales. Por ejemplo, las bombas son dispositivos capaces de entregar energía al sistema, son capaces de hacer que se mueva todo este caudal a través de nuestro sistema de cañerías, son capaces de aumentar la presión dentro del sistema, dado de que la energía en los sistemas de flujos se visualiza como cambios de presión, ¿ya? Eso es importante, bueno, ustedes ya han visto repetidas veces lo importante que es tener como este diferencial de presión, que es lo que permite que se mueva nuestro caudal a través de la cañería. Entonces la bomba lo que hace es entregar energía al sistema, logrando esta diferencia de presión y por ende podemos, el fluido se puede mover. Mientras tanto que las turbinas son dispositivos que sacan energía al sistema, como por ejemplo para transformarlo en energía eléctrica. Bajan la presión del sistema y se van a tener intercambios de calor. Eh, bueno, ustedes deben conocer también como este sistema de molinos, se utilizan turbinas, utilizamos como el flujo natural del agua para generar energía. Creo que eso no hay muchas dudas. Eh, También recordar que, bueno, ustedes ya conocen la ecuación de Bernoulli, y que la ecuación de Bernoulli es como tan elegante y tan precisa porque es capaz de demostrar gráficamente todos los tipos de energía que pueden haber en estos tipos de sistemas, como energía potencial, que hace la alusión de diferencia de altura que sufre un fluido cuando se desplaza, ese es el delta Z de la ecuación de Bernoulli. Energía cinética, que hace alusión a la velocidad macroscópica que tiene nuestro fluido, es el delta V, el, el delta V cuadrado, diferencia, etcétera. Y la energía interna que nos permite cuantificar todas las vibraciones, relaciones, rotaciones y todos los movimientos complejos desde el punto de vista molecular que tiene nuestro fluido, diferencias de presiones, el, la viscosidad del TH máquina. En verdad es una ecuación bien completa y bien buena para analizar este tipo de sistemas, y es lo que estamos viendo ahora en clase. También quería recordar un poco sobre el número de Reynolds. Eh, el número de Reynolds es un número adimensional que separa dos fuerzas que están involucradas en el desarrollo de los perfiles que está dentro de una cañería. El profesor les debía haber mostrado cómo el fluido a través de una cañería se comporta de manera distinta dependiendo de qué tan cerca, qué tan lejos estén de la circunferencia de la cañería. El líquido se comporta de manera distinta en el seno como en los extremos, y nosotros eso lo podemos cuantificar utilizando la ecuación de Reynolds. Podemos ver las fuerzas inerciales, que son las que describen un perfil de fuerzas debido a la velocidad que tiene el fluido, y también podemos describir las fuerzas viscosas, que describen un perfil de fuerzas debido a la viscosidad del fluido y la condición de no deslizamiento y el desarrollo que tiene al frenar el fluido debido a las interacciones moleculares que tiene el material de la cañería. Entonces el número de Reynolds, bueno, ustedes lo conocen como el término que tiene densidad, velocidad, diámetro y la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Recordarles que dependiendo del número de Reynolds, ahí hay unas tablas que eh, pueden ver después, dependiendo del número, podemos describir el tipo de perfil que tiene el líquido dentro de la cañería, etcétera, etcétera. Flujo laminar, bla, bla, bla. Eso lo debieron haber visto en cátedra, que si bien lo utilizamos en los ejercicios, no es como así como crucial al momento de como calcular cosas, sino como entender qué es el número de Reynolds, qué es adimensional. Eso es muy importante para cuando veamos los ejercicios, porque
si, si hacen mal como el descarte de las unidades y llegan, por ejemplo, a un número con unidades, significa que algo está mal. ¿Qué más? Aquí. Un poquito más de información que quería decir antes. ¿Entienden bien lo que es el concepto de disipación viscosa, el delta H de la máquina, etcétera? ¿Alguien tiene una duda? Yo tengo una duda. Denle nomás. Es que muchas veces en varios de los ejercicios que el profe como que mencionaba en clase, Ujú, hablaba mucho del tema de la eficiencia ujú. de la bomba, por ejemplo, y como que eso no me queda muy claro como en qué afecta o cómo se aplica. Ya, Y perfecto. como que incluso hablaba mucho también de que había un ejercicio en especial que como que hablaba de que la disipación como que estaba contemplada en esta como eficiencia de la bomba, entonces como que no se consideraba, Sí, era como eso, algo medio confuso. eso es verdad. Bueno, ustedes sabrán que toda máquina funciona, pero no al nivel como, como teórico al que debería. No sé si a ustedes alguna vez les pasaron en biología celular que la célula es como la máquina más eficiente dentro de toda la historia de la humanidad. Y aún así creo que es solo como 60% eficiente, que significa que todo el trabajo que coloca la máquina en producir algo, en hacer su función, no se refleja en el resultado porque muchas de estas máquinas tienen pérdidas de energía en otras cosas. Por ejemplo, una máquina puede tener disipación de temperatura. Entonces, en vez de utilizar toda la energía en hacer su función, por ejemplo, se pierde en energía calórica, se pierde en temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente una bomba, si me dice me debería dar 1000 HP de potencia, efectivamente quizás solo me da el 85%. Entonces, probablemente lo que el profesor dijo es que en la realidad, cuando tú compras una bomba, una turbina, etcétera, te deberían dar los dos valores, que el valor teórico, que es lo que debería, pero el valor real, que es lo que te está diciendo. Entonces, por ejemplo, no sé, pues yo quiero comprar un transformador y necesito que el transformador me transforma eficientemente, no sé, pues 110 volts en 220 volts. Necesito que eso lo haga realmente, no teóricamente, porque probablemente mucho de eso también se pierda en calor que tienen los componentes, etcétera. Sí que en los ejercicios, si el profesor no les dice la eficiencia de la bomba, asuman que es el valor teórico 100% de eficiencia. Pero yo estoy casi seguro de que el profesor les va a dar una eficiencia. Digamos que la bomba funciona a un 60% de eficiencia. Significa que si llego a un valor de 1 HP, en verdad mi bomba me está dando 0,6 de potencia, de HP. ¿Me entendieron? Sí, al menos yo sí. Ya, perfecto. Gracias. Eh, ¿Qué más? Antes de comenzar, coeficiente de roce, yo me imagino que ya lo conocen. En este sistema estamos viendo todavía como sistemas muy básicos. Estamos viendo un par de cañerías conectadas a una bomba, etcétera, eh, pero es importante analizar bien las pérdidas viscosas porque las pérdidas viscosas son parte de cómo tenemos que entender el poder que necesita una bomba o una turbina para funcionar. Es importante saber el tipo de pérdidas que tenemos, las pérdidas primarias, que son asociadas al instrumento, y las pérdidas secundarias asociadas a los accesorios que tenga el sistema, que se pueden ser codos, molinos, separaciones en 3, 4 caminos. Eh, por ejemplo, acá tengo notado pérdidas secundarias por accesorios, que son juntar dos tuberías, cambiar dirección, terminar cañerías, que pueden ser como las válvulas,
cambiar secciones o controlar el flujo ¿cómo se llama?, del sistema. Así que eso como repaso antes de que viéramos ya los ejercicios. El primer ejercicio se los voy a leer y lo vamos a ir analizando con calma. No sé si el profe le subió la ayudantía 1 la vez pasada. ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí la subió. Ah, ya. Sí. Entonces no es necesario que tomen así como apuntes muy duros. Van anotando ahí lo que ustedes crean que es necesario o no. ¿Ya? Primero, el tratamiento de un derrame de petróleo en el océano mediante bioremediación requiere de un sistema que extrae agua mediante una bomba a 4.400 toneladas por hora. La bomba desplaza el agua desde el nivel del mar a una presión de 12 psi a través de un conducto de sección transversal, hasta un estanque ubicado a 70 pies de altura, alcanzando una presión de 42 psi. Considerando que la potencia de la bomba es de 1250 HP y su eficiencia es de 85%, calcule las pérdidas por fricción del ducto. Asuma que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Primero que nada, lo que les quería comentar, estos tipos de ejercicios marean harto. Es difícil como desglosarlos si es que no tenemos una base bien buena. Entonces lo que a mí me gusta hacer, es hacer una tabla de datos y anotarlo todo bien ordenadito para que después, cuando necesite la información, no tengo que andar leyendo todo este párrafo tan grande, ¿ya? Entonces, primero, de las primeras frases, lo que podemos sacar es el caudal que tiene nuestra bomba, que son 4.400 toneladas por hora. Conocemos la altura de dónde va a estar el estanque, las diferencias de presiones, la potencia de la bomba y la eficiencia de la bomba. Entonces ahí vamos a utilizar Bernoulli para sacar las pérdidas de fricción, y con la densidad esto nos va a servir para el Reynolds, etc. ¿Ya? Entonces todos esos datos es importante bien anotarlos para tenerlos, no es necesario andar leyendo todo esto a cada rato. Entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar las unidades, eso para cualquier ejercicio importante, porque por ejemplo aquí nos están colocando toneladas por hora, PSIs, pies, kilogramos, metros cúbicos, así como a primera, si no tratamos los datos no vamos a llegar a nada coherente. Entonces lo primero, transformamos el caudal. Para este ejercicio creo que lo más fácil sería trabajar en el sistema inglés, así que el caudal Q, que son 4.400 toneladas por hora, las vamos cambiando a pies cúbicos por segundo. Esto en realidad después lo pueden revisar con más calma, pero recordar que una hora son 3.600 segundos, una tonelada son 1.000 kilogramos, y que un metro cúbico son 1.000 kilogramos, ¿ya? Bueno, hacemos la conversión y llegamos a este número que son 43,13 pies cúbicos por segundo. Luego se adaptan las unidades de la potencia de la bomba. Lo teníamos en HP, pero podemos transformar esto en unidades inglesas, que si no me equivoco eran esto, 550 libras por pie partido por segundo, dividido en un HP, que hacemos una ecuación de 3 nomás, bien sencilla. Transformamos los 1250 HP a 687.500 libras por pie partido por segundo. Ya esto es sencillo y lo ven con más calma más rato. Entonces, calculamos el H máquina, que en este caso es de la bomba, en función del caudal. Esta era una ecuación que está asociada a la de Bernoulli, que creo que era la potencia de la máquina va a ser igual a el delta H, el delta H máquina por esta era la densidad específica del agua por el caudal, ¿no es cierto? Lo importante de acá es recordarles que las bombas y las turbinas funcionan opuestas, entonces tienen signos distintos, ¿no es cierto?
uno le entrega energía al sistema, otro le saca energía al sistema. Pero cuando estamos calculando potencia, en verdad eso no nos importa, porque en verdad la ecuación debería tener un absoluto en el delta H máquina. Pero acá creo que el Kevin, que fue el que hizo esta sección de la ayudantía, le puso el signo negativo al tiro, porque recordar que el delta H de una bomba posee signo negativo porque entrega energía al sistema. Pero ustedes lo que pueden hacer es dejarlo así como con un número positivo, y después cuando hagan el cambio a la ecuación de Bernoulli, le colocan el símbolo correspondiente, ¿ya? Entonces el delta H bomba va a estar negativo porque le entrega energía al sistema, le estáis quitando, como no es necesario como cuantizar esa parte de la energía en la ecuación, mientras que la turbina, como le quita energía al sistema, es necesario dejarlo como positivo, ¿ya? Seguimos. ¿Alguna duda hasta ahora? Sé que es complicado, pero tenemos igual tiempo limitado, así que tengo que avanzar. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Ya. Sí, Seguimos todo nomás. bien. Seguimos nomás. Ya, entonces acá sacamos el H máquina, que en este caso es el de la bomba, y como nos decía el ejercicio, que nuestra potencia de la bomba es de un 85% efectivo, hacemos el cambio en un 85%. Entonces, si el 100% era este número, lo hacemos con el 85% de eficiencia y nos queda con este, que como recordaban, queda con negativo por ser una bomba y no una turbina. Ya, aquí vamos a reducir los términos que tenemos en la ecuación de Bernoulli, que está de acá. Tenemos la diferencia de presiones, la diferencia de altura, y deberíamos tener las de velocidades, ¿no es cierto? Porque creo que es como un estanque, deberíamos poder obviarlas. 42 psi, que era la presión en el estanque, menos 12 psi que era antes, nos queda 30 psi, y aquí lo transformamos porque estaba como el psi está en base a las pulgadas y no a los pies, hacemos la transformación. Esto también lo vimos en la ayudantía pasada, que un pie son 12 pulgadas. En base a la ecuación de Bernoulli, sacamos las pérdidas de fricción. Tenemos que sacar este delta H, y tenemos este valor, y como es un estanque, creo que vamos a obviar las velocidades. Entonces, haciendo álgebra relativamente sencilla, tener cuidado con los símbolos nomás, que esta ecuación es muy fácil equivocarse con los símbolos. Por ejemplo, acá como el delta H máquina en la ecuación está negativo, pero nuestro término por ser una bomba también está negativo, pasa a ser positivo, ¿ya? Y bueno, como el delta H también está negativo, también hay que eliminar ese término para que nos dé un resultado acá, que va a ser 301,3 pies. Entonces las pérdidas de fricción de nuestro sistema van a ser nuestro resultado. Daniel, ¿Sí? una pregunta, por ejemplo, la diferencia de altura, ¿la consideraste como el nivel del mar menos la altura donde está el estanque ubicado, ¿no? Sí, Y por sí, eso te da sí. menos 70 pies. Sí, sí, pues, pero ustedes en el ejercicio pueden colocarse en cualquier sistema, solo déjenlo escrito nomás. No lo hagan así a lo loco, ¿ya? Y la presión igual, pues, ¿no? La presión igual debe La ir presión es conforme a... exactamente lo mismo. Ah, ya. El P1, P2, H1, H2, esos números solo tienen sentido si uno deja cuál es nuestro sistema de referencia, ¿ya? Así que Gracias. acá el Kevin hizo este ejercicio, así que yo asumo que como son menos 70 pies, lo vio desde la parte de arriba del estanque hacia abajo, ¿cachai? Por eso está como negativo. Así que eso. ¿Alguna duda? Este ejercicio es bien sencillo, se ve como muy intimidante, pero
Si uno lo hace ordenadito, debería ser relativamente sencillo. ¿Ya? ¿Alguna duda antes de pasar al siguiente? No sean tímidos, para eso estoy acá. A mí me queda una duda Dígame. con esa cuestión del H efectivo. Ujú. ¿Por qué se divide por 0,85? ¿Por qué se divide? Oye, buena pregunta. Yo creo que aquí vamos a tener que Es que cambiar. no sé si, Deberían, no, es que sabéis que no sé si sea un error, porque ponte en la guía 2 como que el profe también hacía lo mismo con otro ejercicio muy parecido. mira, yo Pero como que aún no me queda claro, si en no, verdad esa es la duda. mira, voy a preguntarle al Kevin y al profesor, pero si yo mal no me equivoco, eh, debería ser multiplicado por, ¿no es cierto? Porque eh, es el 85% efectivo, no el de la bomba al 100%. A menos que lo vieron por otra parte. Digamos que nos está dando 1250 HP al 85%. Y yo creo que ahí me hace más sentido, ¿no es cierto? Y Ah, voy a tener que preguntarle al profesor porque yo, cuando yo di el ramo me acordaba de que, no sé, pues, me daban un valor y como era de una eficiencia del 85%, sacaba el 85%. claro. Pero a lo mejor aquí lo que consideraron, que no estaría mal, sino que creo que hay que ser como un poquito más estricto al momento de como escribir el ejercicio. A lo mejor lo dejaron pensando que la bomba funciona con 1250 HP al 85% y acá el Kevin lo que hizo fue sacarla al 100, ¿cachai? Ya. Eh, Voy a preguntarlo, ¿sí? Que hay queda constancia de que aquí me queda la duda. Yo lo hubiera multiplicado, para serte honesto. Así que está bien que tengas esa duda. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? Ya, veo que no. Pasamos entonces. Son dos ejercicios esta ayudantía, así que eh, va a ser relativamente corto también, pero bueno, ya tenemos una pregunta pendiente y se la voy a dejar al profesor. Ya, segunda pregunta. En el proceso de biolixiviación del cobre se produce sulfato de cobre soluble, sin la formación de relaves ni la emisión de azufre y arsénico a la atmósfera. En este contexto, un sistema de estanques abiertos conectados mediante una cañería de 6, estos son pulgadas de diámetro y 150 pies de extensión, transporta sulfato de cobre soluble a 600 pies al cubo dividido por hora. Nos dan la densidad del sulfato de cobre y su viscosidad dinámica, ¿ya? Estos números siempre se los tienen que dar, chiquillos, y si no se los dan, asuman que es agua, ¿ya? Es re importante eso. No tendrían por qué ustedes saberlos. Entre los estanques existe una diferencia de altura de menos 35 pies, o una altura nomás, hay una diferencia de altura de 35 pies, el negativo va a depender del sistema de referencia nomás. Ambos están conectados por una bomba que entrega 22 pies y la aspereza del material es de 0,05 pulgadas. Encuentre el coeficiente de fricción y el coeficiente de resistencia equivalente al sistema. Ya, genial. Coeficiente de fricción y coeficiente de resistencia entonces están asociados a pérdidas viscosas, uno a pérdidas primarias y otro a pérdidas secundarias. Bien sencillo de calcular. Así que necesitamos de nuevo ordenar nuestros datos para que no sea todo un enredo. Entonces, generalmente me gusta trabajar al tiro con los caudales. Creo que es lo más cómodo, no darte información. Entonces, el caudal que teníamos de 600 pies cúbicos por hora, lo transformamos a pies cúbicos por segundo. ¿Ya? Muy sencillo.
Luego tenemos que calcular la velocidad a partir del caudal. Esta es una ecuación que el caudal va a equivaler igual a la velocidad por el área de la cañería, y acá ya hicimos como el cambio algebraico para sacar la velocidad. El área de la cañería era pi dividido por 4 por el radio al cuadrado, si no me equivoco. Entonces, haciendo cálculos matemáticos, lo meten a la calculadora y conseguimos la velocidad del caudal, ¿ya? Ningún problema. Ups. Se transforman las unidades de la densidad. Eso también es importante porque nosotros estamos trabajando acá en unidad inglesa. Estas son las unidades métricas, y que tenemos que cambiarlos, y nos va a dar que, mira, este dato a mí siempre se me olvida, así que déjenlo anotado. Igual importante que un slack son 15,59 kilogramos, y que aquí, esto que un metro equivale a 3,28 pies, eso. Y como es cúbico, como vamos a trabajar con pies cúbicos, también lo colocan acá y nos da este número. ¿Ya? Sencillo. No, aquí no. Aquí es cosa de tener anotados estos datos nomás. Más que eso no es importante. Una vez que tenemos toda esta información, ya podemos, por ejemplo, calcular el número de Reynolds de nuestro sistema, de nuestro líquido, el sulfato de cobre. La ecuación de Reynolds es esta, que era la densidad por la velocidad del caudal, digo, la velocidad por el caudal dividido por la viscosidad dinámica, ¿no es cierto? Entonces teníamos calculada la velocidad, teníamos calculado el caudal, hicimos el intercambio de densidad al sistema inglés, y tenemos la viscosidad dinámica, así que sacamos el número Reynolds súper rápido. Eso es importante, ser bien ordenadito. Ya, aquí voy a hacer una pausa porque tengo anotado acá el gráfico de Moody. Recordarles nomás, chiquillos, que el diagrama de Moody es un diagrama de doble entrada que tiene tiene dos valores, que son el número de Reynolds, y que tiene la aspereza relativa del material de la cañería, para después darnos la fricción del coeficiente de roce, ¿no es cierto? Pueden hacerlo esto manual, pueden conseguir un diagrama de Moody. Lo que nosotros hicimos el año pasado, hay una página que te permite calcular con más precisión el coeficiente de roce, si uno le da el número de Reynolds y le da la aspereza relativa. Ahí ustedes van a tener que hablar con el profe si pueden usar eso en las tareas, en las pruebas, pero es mucho más cómodo que hacerlo manual, porque hacerlo manual a veces da como un error. Por ejemplo, acá la aspereza relativa era de 0,05 pulgadas, y por ejemplo andar achuntándola a 0,05, o sea, acá a 0,05 igual es como complicado. Entonces ahí ustedes pueden preguntar, pero acá si colocamos el número de Reynolds que habíamos calculado y utilizamos la aspereza relativa, nos va a dar un coeficiente de fricción de 0,038, 0,040 aprox. Ahí da lo mismo, más o menos cómo lo consiguieron. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta del gráfico de Moody? ¿No? Ya, continuamos entonces, chiquillos. Ahora se determina el delta H, las pérdidas viscosas, a partir de la ecuación de Bernoulli, en donde delta P es 0, ya que es un sistema abierto. Habíamos mencionado que era acá sistema de estanque abierto, sí, que también podemos descartar las presiones porque se referencia a la presión atmosférica. Eso ya lo vimos la ayudantía pasada.
Y el delta V de la ecuación de Bernoulli también es 0, ya que como es una sección transversal, la velocidad va a ser constante, ¿ya? Entonces nos queda relativamente sencilla la ecuación de Bernoulli, que va a ser la diferencia de altura por las pérdidas viscosas y el delta H máquina. Mira, aquí nos entrega el tiro del delta H máquina, son 22 pies. Entonces es súper sencillo llegar a reemplazar, teníamos una diferencia de menos 35, igual que la duda que me hicieron la pregunta pasada, son menos 35 por el sistema de referencia. Ustedes solo tienen que dejar claro nomás cuando hagan el ejercicio, y podemos calcular las pérdidas viscosas, que son 57 pies. Las pérdidas viscosas, bueno, ustedes saben que se componen por pérdidas primarias, pérdidas secundarias, ya vimos cuál es la diferencia. Y las primarias también tienen una ecuación, que es el coeficiente de fricción, el largo de la cañería, el diámetro de la cañería, la velocidad del caudal, y tenemos acá, todos estos datos ya los tenemos, ya los calculamos, y que sacamos fácil las pérdidas viscosas primarias, que son 0,15 pies. Y como ustedes saben, la suma de las pérdidas viscosas, que eran 57 pies, son la suma de las primarias con las secundarias. Entonces las secundarias las sacamos súper rápido, una resta muy fácil, y nos va a dar 56,85 pies. Entonces las pérdidas secundarias acá son bastante altas, son bastante importantes. Como les había mencionado, las pérdidas secundarias están asociadas a accesorios, cambios del sistema, etc. Finalmente, a partir de las pérdidas secundarias se obtiene el coeficiente de resistencia. Esto también es una ecuación, que era como la sumatoria de todos los como, accesorios que tiene el sistema, etc. Sacamos al tiro la sumatoria de los coeficientes de resistencia y nos va a dar este número, ¿ya? Porque tenemos las pérdidas viscosas, la velocidad, etc. Toda esta información ustedes la tienen. Y llegamos a este resultado. Así que, de nuevo, recordarles que estos ejercicios se ven muy intimidantes con harta información, pero si ustedes la anotan con harto cuidado, transforman bien las unidades y lo hacen paso por paso, no deberían tener ningún problema. ¿Ya? Así que eso es la ayudantía de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me la hacen ahora o me la pueden dejar escrita, mandan un correo. Una pregunta. Adelante. La diferencia de velocidades al cuadrado era 0 porque el estanque es muy grande. ¿O nada que No, ver? creo que el sistema es una cañería, una sección transversal constante. Entonces no hay un cambio de velocidad cuando estamos trabajando como en una sección transversal. La velocidad se mantiene. Entonces no lo consideramos 0. Y creo que, por ejemplo, si también tenemos dos estanques, como los estanques, la velocidad que tienen cuando son abiertos también es muy, muy menor, muy despreciable, así que tampoco las colocamos. ¿Ya? Ah, ya. Gracias. Eso, bueno, lo importante también de entender cómo es nuestro sistema, aquí hubiera sido genial haber tenido un gráfico. Pueden descartar igual al tiro, harta información, como aquí son estanques abiertos, no nos preocupan las diferencias de presión ni las diferencias de velocidades, igual como en el ejercicio anterior teníamos que calcular las diferencias de presiones, etc. En este lo pudimos obviar, entonces igual no adelantamos harta pega. Ya, ¿alguna otra pregunta, alguna duda antes de que cerramos la sesión? Yo tengo una pregunta, Daniel, pero no es de los ejercicios, es de uno que hizo el profe. Ya, Y bueno, así como para describir bien breve, son como un sistema de cañería que ascienden ya, que están como desde un nivel y van subiendo como de forma escalonada, como ujú, para que cachen un poco el modelo. Y cuando hace la ecuación para calcular la disipación de energía, ujú. por esa fórmula del coeficiente de fricción, por el largo dividido por el diámetro, por la velocidad al cuadrado dividido en 2G.
¿no es cierto? Claro, esa misma Ajá. recuenta como, o sea, todo el largo de la cañería, po. Entonces cuenta desde un inicio, desde abajo hacia arriba, y empieza a contar como 15 más 10 más 5 más 10 más 20, que es como el largo total de la cañería. Exacto, exacto. ¿Ya? La idea de cuando tenemos como estas secciones escalonadas para las pérdidas primarias, lo consideramos al final como una cañería larga nomás. Y las Claro. pérdidas asociadas a todos estos accesorios, todos estos cambios, codos, válvulas, etcétera, lo vemos en la secundaria. ¿Ya? Entonces, ahí mi pregunta es, por ejemplo, ya, los sumo todo, pero por ejemplo, es que mi pregunta va porque yo hice el ejercicio y me di cuenta de un detalle, pero si por ejemplo contara desde arriba hacia abajo, tendría que contar como la distancia en forma negativa, como -15, -10, -5, -10, -20, o eso da igual en verdad. No, 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 no. Eh, No sé si se entendió. no sé si entendí, entendí. Ese más, el sistema de referencia nos ayuda harto cuando ahí tenemos diferenciales, ¿no es cierto? Cuando trabajamos en Bernoulli hay una diferencia de presión, una diferencia de altura, velocidad, etcétera. Es importante saber el sistema de referencia. Pero cuando estamos midiendo las pérdidas viscosas, eh, no necesitamos tener este sistema de referencia porque nos imaginamos que nuestra cañería es una pura cañería larga nomás, sin accesorios, ¿cachai? En las pérdidas primarias. Entonces la distancia en este caso no es negativa. Eh, y las pérdidas viscosas son siempre negativas porque siempre es una pérdida. Si no tuviéramos pérdidas, tendría que ser cero, pero siempre no es necesario pensar como en largos negativos en este caso. El valor de la disipación de energía en la máquina, el delta H máquina, va a tener un valor dependiendo del tipo de máquina, si es una bomba, si es como se llama una turbina, pero el delta H de pérdidas viscosas siempre va a tener un valor positivo que según la ecuación después se vuelve negativo. Pues como tenemos aquí, siempre va a haber un valor, un delta H, cuando lo ponemos en la ecuación de Bernoulli, siempre va a estar negativo, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Acá, pues. Siempre se va a transformar negativo, pero el delta H siempre tiene que ser positivo, siempre, porque es una pérdida. No podemos tener menos pérdidas, ¿cachai? Como pérdidas negativas. Claro. Mm. No sé si te ayudó a entenderlo. Acá Sí. piénsalo como si estuviéramos trabajando en un absoluto, porque el largo no existe, en teoría no hay largos negativos, no hay diámetros negativos, y la velocidad tampoco la consideramos, además de que está en un cuadrado, así que por ningún lado te debería dar un negativo. Sí, El, el, lo que pasa, mi duda saltó porque, bueno, en este ejercicio el profe considera como el sistema de referencia la parte baja, pues la parte más baja claro, del sistema, y considera que en la parte más arriba del sistema, que es como el punto 2, va a ser positiva a las alturas, debería haber una claro, diferencia de presión, etcétera, ¿ya? claro, exacto. Entonces, ya, el tema es que el profe lo hizo así, y a mí dije, lo voy a hacer al revés, es decir, Al considero un revés. sistema de referencia arriba, ¿ya? Perfecto. Deberían Y llegar a no, lo mismo. Eso es ese, lo. Sí, po, ese fue mi deberían. punto, po. Ese fue mi punto porque no se llega a lo mismo porque, y lo hice muchas veces tratando de que me diera lo mismo, entonces por eso te pregunto ahora, porque claro, me cambiaban los signos de todo al principio, me cambiaban Ya. los signos de todos los mismos resultados que teníamos yo y el profe, pero Ujú. en donde era distinto era en este, por el delta H, Ya. porque el delta H se me mantenía positivo y cuando yo resolvía toda la ecuación, no sé, pues en vez de estar sumando, me estaba restando. Es que no sé cómo explicártelo porque el No, ejercicio sí, igual es... te entiendo perfectamente a lo que estás llegando. Desgraciadamente, como cambiaste el sistema de referencia al del profe, eh, ese delta H debería afectar de manera distinta a cómo le afectó el profe. Por ejemplo, si tú tenías una diferencia de alturas negativa, va a tener un símbolo, entonces ya va a interactuar de manera distinta, pero el delta H de las disipaciones no cambia nunca, porque por concepto son pérdidas. Puede ser Mm, cero o un valor, pero no pueden ser valores negativos. Entonces anótenlo, pero así, y remárquenlo como hueso santo, no pueden haber pérdidas negativas, no existen. O hay pérdidas o no hay pérdidas, ¿ya?
Y te recomendaría que hicieras el ejercicio de nuevo y tuvieras cuidado con los símbolos nomás, porque ahora ya tenéis como en la cabeza que como ese valor no puede cambiar, es el mismo que él tiene el profe, a lo mejor te puedes dar cuenta de que a lo mejor te faltó un símbolo, esto es bien complicado, es harta información, bien molesto, entonces hay que tenerlo, hay que hacerlo paso por paso nomás. Pero si tú lo hiciste de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, como lo hizo el profe, deberían llegar al mismo valor. Debería dar lo mismo. Ya entonces lo voy a volver a hacer y si no, cualquier cosa te puedo preguntar, ¿cierto? Por supuesto, me mandáis un correo, le mandáis un correo al profe o al Kevin. Por ejemplo, lo que te recomiendo hacer es intentar hacerlo y si todavía tenía una duda, podéis ir a la ayudantía el jueves, que es a las 5, y preguntarle al Kevin, pero si no, mándame un correo también. Debería estar en la información del curso, debería estar mi correo. Así que cualquier cosa me preguntan nomás, chiquillos. Para eso estamos, para eso nos pagan. Sí. Así que abusan de nosotros nomás, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, eso pues chiquillos, lo quiero que les quede grabado en la cabeza, en el coco, que es importante ser ordenado en estos ejercicios. Háganse una tablita de datos y de esa manera debería ser más sencillo. Y si sienten que hay algo mal en el ejercicio, etcétera, por último los datos ya los tienen listos y que pueden empezar de nuevo súper rápido. ¿Ya? Eso a mí me ayudó harto y debería hacer que una vez que ya aprendí a hacer bien el ejercicio, hacer otros es súper rápido también, así que practiquen nomás, ¿ya? Ya, Daniel, gracias. Eso, pues. Voy a dejar de grabar y